Ok, Javi, ¿cómo pinta la meteorología del Pico Caribe? Explícame eso. Según los últimos informes, los últimos 14 días, o sea, de aquí a que nos vayamos, básicamente, se va a pasar lloviendo todos los días. La- la- Pero Javi, oye una ¿Cuánta cosa. lluvia? Espérate, ¿cuánta lluvia? No es mucha lluvia, porque yo veo que lo máximo que puede caer, que no es lo probable, pero lo máximo que puede caer son como 15 mililitros por día. Entonces, eso no es mucha lluvia en un día, pero es mucha lluvia cuando son 14 días seguidos. Ok. Mm. Lo bueno es que la temperatura baja ha subido desde el... Javier, ¿tú estás bien, Alejandro? Me estoy preparando para cuando subamos al cañón. Pero para la montaña va a saltar un banco que vamos. Para dos cosas. Después me olvidas, ¿sabes? Qué bueno, güey. Oye, lo bueno es que la temperatura baja ha subido. Ha subido desde el... Comienza a subir desde el 3 de junio y se mantiene más alta hasta el 8 de junio. Es decir, que es muy probable que la temperatura más baja esté por encima de cero. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque, no sé, yo tengo la esperanza de que eso sea bueno. Porque si la lluvia cae, yo creo que va a derretir un poco la nieve. Si no está tan frío, eso es de noche, pero de día, la temperatura va a estar 5 grados, como 5 grados. No sé, Jordi. Mira, yo creo que va a llover. Ya está. Ya está. Lo que tenemos que hacer es ir preparados mentalmente. Y ya está, Jordi, ya está. Qué bueno, man. Ahora, Javi, la pregunta es vamos a preguntarle al que va a robar el banco. Mira, señor, que va a robar el banco. Sí, Mira, ¿qué te opina de la temperatura y el clima? hombre, yo creo que... O sea, yo quiero que no haga calor porque así mejor, porque así me canso menos. Yo también. En ese sentido, yo estoy como tú. O sea, a mí me gusta que esté nublado y tal, que no pegue mucho sol, así no me quemo. Exactamente. ¿Pensamos igual? Lo que pasa es que tampoco quiero que llueva, porque no quiero estar mojado. No es cómodo estar mojado. A mí Está mojado y montaña no es un binomio que acaba nunca bien. Nunca queda bien eso. Yo. Ahora, Bueno, Javi, yo tengo una vaina. Como nos topemos con el frío, la nieve, la lluvia y Alejandro con el pasamontaña, yo no voy a poder dar la risa, man. eso va a ser un punto alto eso va a ser un punto alto en tu programa, Jordi. Voy a tener muchos followers. Ay, qué bueno. Mira, Tú quieres un dramático, porque encima tu viaje es dramático y tú lo dramatizas más todavía. Ya. Que es,
¿Tú has visto los shorts que yo he puesto en estos días? Sí, loco. Tú lo que eres un dramático. Pero está bien, viejo, ese eres tú, o sea, no pasa nada. Mira, Javi, dime una cosa. Entonces, para subir al Canigó, tendremos que cruzar río, o sea, tendremos que quitarnos los zapatos, mojarnos. ¿Cómo va a ser, Javi? Normalmente, cuando el río está en su cauce normal, las piedras están, hay un sitio para cruzar. Pero como ese río suba 30, 40 centímetros, ya esas piedras comienzan a desaparecer. Que con toda la lluvia que hay, yo entiendo que desaparecerán. Sí, sobre todo que el terreno va a estar muy saturado, porque no es un día que llovió solo, sino es un día que ya está saturado. Entonces, cualquier lluvia extra ya no la absorbe el terreno. El terreno está saturado, cualquier lluvia ya, como sobrepasa el nivel de saturación del terreno, se vuelve escorrentía, y correntía significa que no se penetra en el suelo, sino que corre. Y claro, y eso hey, ¿qué tal? Bien. Bien. Que se ponga en el live, No, tengo aquí unos compañeros de trabajo. Pues dile que preséntalo, dile que estamos en un live. Wow, hay cosas que no se mezclan. Oye. Mira Spider-Man, Mira Spider-Man. Ay, qué bueno. Jordi, ¿y si llevamos una sombrilla? Mierda. Oye, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que la mejor manera de tú caminar bajo la lluvia es con una sombrilla. Si no hace viento, eso lo han probado mucha gente, viejo. Lo han probado mucha gente. Si no hace viento, toma una sombrilla y tú no te mojas. Yo he visto mucha gente caminando en la montaña con sombrilla, sí, es verdad. Sí, si no hace viento, obviamente, obviamente no es práctico cuando hace viento, pero cuando cae agua así que no cae fuerte, nosotros lo vemos, yo lo veo y me da risa. Pero que esa gente tiene razón, viejo. O sea, una sombrilla es lo más ideal, que tú estás seco. Es verdad. Tú estás seco. O sea, por más que tú tengas traje de lluvia, vaina y todo, tú estás mojado, viejo. O sea, tú puedes tener el traje de lluvia más caro que tú quieras, tú estás empapado, viejo. Date vaina. Esa es la ilusión de que tú estás seco. No hay... Y si tú no puedes poner la cámara al revés, Alejandro, que parezca que viene como de arriba para abajo. No se puede hacer eso. Porque ahora sí. Oye. Mira quién está aquí. Juan, te estoy mandando. Juan, mire con quién estoy. Juan, te acabo de mandar la invitación a tu WhatsApp para que entres, Juan. Entre, que estamos esperando. Oye. ¿Quién es Juan? Ay, Juan. El que estaba rajándote. De la Juan. Yo sé quién Juan, sí, yo sé quién Juan. De la moto térmica. Ay, qué bueno, güey. Mira, a ver qué piensa Juan de la situación. Juan, por favor, entra, que necesitamos tu consejo, Juan. Tenemos un problema muy serio. Necesitamos el consejo de Juan. La última vez lo sentí como muy sabio. Un poco de sabiduría. Ay, qué bueno, May. Mira, qué bueno. Bueno, entonces, Javi, volvemos al problema grave que tenemos, ya que Spider-Man está robando su banco y no habla. Javi, está planificando su golpe. Mira, que tiene el fondo, ¿viste el fondo con el banco, verdad? ¿Qué te digo, güey? Como yo me encuentre Alejandro con el pasamontaña ese y la lluvia. Yo no quiero imaginar, güey.
Y tú no di que vas a subir cadena, así. Bueno, Oye, oye una vaina. te quiero ver guayando goma en esa loma. Pues tú vas a estar guayando goma como un deportivo en esa montaña. Te va a devolver para abajo con esa vaina mojada. Ay, qué bueno, güey. Mira, no, la verdad que si no es por Alejandro, yo muchas veces me quedo ahí trancado. Alejandro es que me recata. Claro. Es que mira, Alejandro, el que tiene, mira lo que está. No nos comparamos nosotros. Ay, qué bueno, güey. Mira, qué bueno. Bueno, Javis, entonces. Sígueme, coño, déjame ver si respondió. Bueno, leyó el mensaje, ojalá que pueda entrar. Entonces, Alejandro, ¿qué tú opinas de que nos vamos a mojar? Mira quién está aquí, mira. Juan. Buenas noches. Juan, te necesitamos. Pero Me he puesto en un compromiso. desesperadamente. No, te necesitamos tu sabiduría. Porque Bueno, yo, a ver, veo al Spiderman, ¿no? Me decís que es el Spiderman. Igual está con la mujer invisible y no la vemos. por eso está tan calladito ahí, mira como que no se mueve. Spiderman no se mueve. Igual la mujer invisible está trabajando. Mira, se está moviendo. Oye, lo que pasa es que él está decodificando porque está robando el banco, no lo ve el fondo. Sí, bueno, si quiere que nos diga la dirección y le echamos un cable. No, todo para mí. Ay, Alejandro. Bueno. Hay que compartir. No. Javis, cuéntale a Juan el problema que tenemos arriba. Oye, Juan, lo que pasa es que Jordi está preocupado. Yo está preocupado. Yo voy a coger la noche con Javis en la montaña y una mantera. Yo es que eso es peligroso. Espera. Lo que pasa es que no, esto son cosas nuevas, Juan. No hemos vivido, estos tiempos han cambiado ya. Porque esto va a ser con lluvia. O sea, oye, ¿qué pasa? Yo creo que yo, por mucho que cambie contigo, no me voy a la montaña de noche, vaya. Pero Juan, ¿y si nos vamos de 10 se hace de noche? Porque eso es lo que sucede. Oye, te voy a explicar. Todos los gatos son pardos. Aparte, Oye, te voy a contar que hoy va muy guapo, macho. Para ir a la montaña. Ay, qué bueno. Sí. Es una cita, como que una cita. Mira, oye, ¿qué sucede? El viaje, nosotros vamos a hacer un viaje, el Canigo. ¿Verdad? Bueno, tú lo sabes. El 10 de junio. Y los pronósticos de aquí hasta el 10. O sea, no hay un solo día que no vaya a llover de aquí hasta el 10. Ni uno solo. Y la temperatura, la temperatura baja. El pronóstico es que van a estar por encima de 0, pero no mucho. 1, 2, ahí arriba, 3, 4, 5, así. Yo creo que 5 va a ser la temperatura. Y las altas van a estar como en 10 grados o menos, ahí arriba, Entonces, y va a estar parece que va a llover. O sea, si tomamos en cuenta que, aunque se falle el pronóstico, va a llover porque, claro. Entonces, Jordi está asustado. Está asustado. Claro, y porque Spiderman también, Y España. Veo que se mueve. Oye, Alejandro da miedo así ahí donde está, Bueno, si es que asustado no, se le ve acojonado. Porque si se le va la noche contigo y con el frío, no sé yo. Tú sabes que lo más importante, yo te dije la temperatura ya, yo no hablo. Luego hay que buscar el calor corporal. Hostia, porque tú vas preparando el terreno.
Vas preparando el terreno. Anda Yo que le dije a no. todo el mundo, yo dije a todo el mundo que llevara manta térmica. Yo se lo dije a todo el mundo, ¿eh? Bien, avísanos, traidor. Ya si la gente se le olvida, ya toca lo que toca. Javi, tú Hombre, sabes que seguro, Juan, si a alguien se le olvida, es que ya es vicioso. Sabe lo que hay. Ese no quería ir a la montaña. No quería ir a la montaña. Eso como el que fue para Canigó también y se cayó en el campo de nabos. Y dijo, aquí me siento, aquí me levanto, aquí me dan por culo y no corro tanto. Eso es lo mismo. Sí. La predisposición. Ahora, la actitud la tienes bien, Javi? La actitud es buena. La actitud es buena, que lleve todo el mundo Gracias, abajo. gracias. No, porque necesitamos tu sabiduría en este momento. Ya tuve que Alejandro no opina mucho tampoco. Alejandro lo veo tímido. Pero dice que sí, pero no sé si mueve la cabeza, porque dice que sí o es que sigue con la mujer invisible. Ay, ay, ay. Ay, mi cabeza. Bueno, vosotros al final, Jordi me invita siempre a que me conecte y me habla de montaña, pero yo creo que vosotros a la montaña vais poco. Ibais el día de la sardina con el colegio y el día de la tortilla. Yo creo que Oye, es un montaje que tenéis para iros de casa. No, oye, pero no, es que la planificación es una gran parte del tema. Mira, el más serio es Spiderman, que no habla. El más serio. Pregúntale si lleva manta a Alejandro. Alejandro, ¿tú llevas manta térmica cuando subes la montaña? Yo siempre. Siempre. Mira, ya he dicho, vale, siempre es bueno saberlo. Oye, Es bueno saberlo. Jordi, Jonathan, el compañero mío, ¿te acuerdas lo que dijo? Dijo, no se puede preparar tanto para ir a la montaña. Tienes que dejar que te sorprenda la vida, no sé qué. Y te va a sorprender la vida, Jonathan. Tú sabes que Juan, todos los días que nos vemos, me habla de la manta térmica. Juan, es que eso me llegó muy al fondo, Digo, es una historia de supervivencia, Juan. Es una historia de supervivencia digna de supervivencia. Pasar de generación en generación. Sí, sí. Yo sobrevivía, pero de otra manera. Sí, pero lo tuyo es bueno. Una manta, está bien. Ahora, cuando me voy de casa por ir de fiesta, me llevo la manta también, por si acaso. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, Alejandro, ¿cómo va el banco? Bueno, estoy en ello. Me resisto un poco, pero al final... No. Ya. Me acuerdo, ¿cómo fue la película esta, la de la serie? La de los ladrones. ¿La Casa de Papel? La Casa de Papel. Parece que está en la Casa de Papel tú ahí. Ay, qué Sí. bueno. Ay, qué bueno. Bueno, no Mira, está mal, hombre, no está mal. Juan. Entonces, pues eso, que nos vamos para el Canigó y resulta que va a haber nieve, va a haber lluvia y entonces yo lo que me pregunto es, vamos, pero no vamos a poder subir. Entonces, vamos a dar la vuelta al campo nada más. Bueno, Jordi, yo te digo lo que nosotros lo intentamos y si nos coge la noche, acampamos. Yo voy a lo mío. Jordi, date por listo, Jordi. Mira quién está aquí. Le voy a presentar. Aquí tenemos a mi hermano Omar en este live. Omar, tenemos... Encantado. Omar, déjame presentarte. Igualmente. Mira, Omar, déjame presentarte que... Pero yo creo que mi cámara va mejor así. Mira, Omar,
Primero tenemos Spider-Man, que está desde ahorita robando un banco, no habla. Está muy ocupado craqueando el código. Mira, Omar, tenemos a Javier Bastán, que estaba conmigo en el colegio, en el Loyola. Tenemos a Juanito. Juanito es un gran amigo, súper simpático y dueño del mejor kiosco de Barcelona. Entonces, Tengo que ir a visitar a Juanito ahí. Yo creo que yo lo vi a él. Yo creo que yo lo vi a él puede ser. cuando nosotros fuimos. Es el que puede tiene una ser. casa en... ¿Dónde que tiene? ¿No? Bueno, tiene una casa donde Conan el Bárbaro, donde se filmó la película Conan el Bárbaro. Ajá. En ¿Cómo se Almería. llama ese pueblo? En Almería. Sí, claro, yo te conocí, claro que sí. Bueno, En pues, noviembre, Omar, diciembre. Ya decía que me sonabas de algo. Sí, claro que sí, claro que sí. Omar, mira esta situación. Mira lo que nos pasa, Omar. Resulta que vamos a subir el Pico Canigón, que es uno de los picos más importantes que hay en los Pirineos, pero da lluvia y trueno todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan y yo estamos preocupados con Javier por lo siguiente. Resulta que Javier tiene un cuento. Hace muchos años, porque él ya está felizmente casado. Pero hace muchos años, él se fue a Valencia y se fue a hacer una excursión. ¿Qué pasa? Que la excursión de buena primera, Omar, se hizo de noche. Entonces, resulta que él le dijo a su amiga con la que andaba, Inesperadamente. y verdaderamente lo hemos perdido y se ha hecho de noche. Y la amiga, ¿qué? ¿Están perdidos? Le dice Javier, tenemos que dormir a la intemperie porque estamos perdidos. Y saca una manta térmica. Ay, nada más tengo una, así que tenemos que dormir acurrucados. Y la pobre chica dijo, ¿no te has sacado las llaves del bolsillo? Dice, no son las llaves. ni la linterna, ni la linterna. Aguanta, que hay que sobrevivir. Omar, lo bueno es que pasan la noche y cuando se despiertan al día siguiente, ¡uy! Mira el camino justo al lado de nosotros. Un misterio de la vida. Supervivencia. Como debe de ser, pero bien, esas son las estrategias, bien. Ay. Entonces, El universo me lo puso ahí enfrente. Ahora yo voy a ver Salvé. si ustedes 4 lo van a hacer, lo del Canigó, y si se van a perder, ¿qué es lo que van a hacer? Pero yo me llevo mi manta. Tú te llevas la tuya por si acaso. Hombre, yo no me acerco a Javier. Oye, Él te va a poner un palito de distancia, no te preocupes. Juanito, yo tengo mucha experiencia en esto de las mantas, ¿eh? O sea que no sé. Yo estoy jugando otra liga. O sea, la gente se cree que un profesional. Sí, porque mira, Juan, a tu chiste logró dormir con ella a la intemperie con una sola manta. Óyeme, dominó muy bien el terreno, ¿eh? Dormimos poco, para ser sincero. Claro, siempre ha habido un antes y un después de esa noche. Un antes y un después. Claro, porque la segunda manta, antes que yo la llevaba en la mochila, ya dejé de llevarla. Después de esa noche. Dijo, no se me escapan ya. Ya no se escapan. A mí, oye, me sale mal por Spider-Man, que está callado solo. Oye, que le echamos un cable, hay que ayudarle en algo. Él está bien ahí, está bien. Javi, Alejandro, ¿tú no te ayuda, Alejandro? ¿Qué? ¿Tú no? Estoy concentrado. Buscando la manta. La mujer maravilla, la mujer. ¿Cómo es? La mujer invisible. Oye, hay una manta que son, hay todo tipo de mantas, ¿eh? Sí. Hay una manta que son reutilizables. Ajá. Hay muchos, son buenas, ¿eh? Sí, no, sí. Me lo creo. Hay una manta, incluso hay una manta que es súper grande, cabemos hasta 3.
No, a mí no me convencéis. Tú y Jordi No, haced no. lo que queráis, a mí no me convencéis. No, sí. Yo no quiero estar en tu manta, Javi, ¿no? Yo de mi Pues manta tú- te va a estar caliente y feliz. Además te digo eso. Ah, sí. ¿Y cuándo ustedes van a hacer eso? El Canigó. ¿Qué? Pero, Lo del ¿sabéis dónde Canigó está de la Canigó, manta. no? Pero ¿sabéis dónde está Canigó, no? La A ver manta si no, no el Canigó. estáis hablando del Canigó como, no sé, igual lo habéis buscado en Google y todo eso. Sí, ¿Sabéis cómo sí. llegar? Yo tengo una foto, Eso es Bueno, sí, importante. Juan, porque Juan, Ah, porque tú tienes que reconocerla. Cuando tú veas, yo dije, sí, esta es esta, sí, mira, se ve igual. Mira, Canigó, Jordi Canigó, os presento. Juan, yo espero que sí, porque la idea es no perder. Pero bueno, no le hemos preguntado a Juan entonces, Javi, ¿cuál es entonces la idea, el consejo que él nos da? Claro, o sea, el consejo, aparte el tema de la manta va aparte. Porque yo sé desenvolverme en ese tema. Pero es el tema que a Jordi le preocupa, es la lluvia. Un chubasquero. Eso que te iba a Paraguas decir. no llevéis. Yo digo, Jordi, que no hacía falta una persona que pusiera sabiduría en este chat. O sea, Un esto es chubasquero, un tío, ya está. Yo, chubasquero. No llevéis paraguas porque os faltarán manos. Entonces, paraguas no. Mira, Un él había chubasquerito. hablado eso, Javi había hablado del paraguas. No, pero un paraguas no, os faltan manos. Y no se ve como tan estético. si vamos dos bajo el paraguas. Y si Hombre, vamos podéis dos bajo el llevar- paraguas. Hay 4 manos. Piénsalo, Bueno, Juan. pues sí, pero el que aguanta el paraguas lleva la de perder. O podéis hacer un paraguas de estos de playa, que son más grandes. Mira, Spiderman se mueve. Algo ha logrado. Spiderman, ¿qué lograste? ¿Qué lograste abrir? La cosa mía. No, si ya verás tú los superhéroes hoy. Los superhéroes del Canigó, vamos a llamar. Ay, qué bueno. Bueno, tú sabes que yo le pregunté a mi mujer, Juanito y Javi, y Omar y Alejandro, ahora me invitó que si yo podía comprarme un traje de Spider-Man, se lo dije. Yo quise comprarme un traje. Lola, ¿puedo comprarme un traje de Spider-Man? Vaya a caminar a la montaña disfrazado de Spider-Man. Pero te puedes pegar un tiro, ¿eh? Si te ves. Sería espectacular. Mira, por favor, cómpratelo, que te vas a ver espectacular. Por favor. Oye, si en la montaña se usan esos colores. En la montaña se usan esos colores y las mallas están de moda. Dice Y Manuel no que voy a saben ponerse si- un kipe. No sabrán si es Spiderman o un jugador del Barça. Azulgrana. Hombre, pero yo a Jordi lo veo más de Batman, no de Spiderman. Más de Batman. La pregunta es quién va a ser de Robin. Esa es la pregunta. A mí no me miréis. Robin pilla siempre, ¿eh? El Robin pillaba siempre con que. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje de Robin, el pobre? Hey, Juan, ¿de verdad tú no quieres venir con nosotros, viejo al Canigó? Yo no me deja mi mujer. Yo sigo entrenando por aquí solo. Y menos con vosotros. ¿Sabes que nos gusta la montaña? Oye, tú no ves cómo estamos planificando este viaje, que 14 días antes estamos aquí preocupados. Por la lluvia. Claro. Sí, porque, Juanito, déjame explicarte, déjame enseñarte qué es lo que pasa. Mira, Omar, mira lo que sucede, Omar. Mira para acá, mira la pantalla. Lo que pasa es, fíjate, nosotros nos vamos el día 10, pero el día 8, mira cómo está. No, el 8 y el 7 y el 6 y el 5 y el 4. No, por lo menos todos los días salía el sol, pero es que el día 8 es que se Ya, mi esperanza es que ese día era un sol y se fue el sol, el chico había. Pero Mira. mira la temperatura. Oh, sí, claro. Oh, sí. ¿Y a qué altura está Oh, esa sí. montaña?
¿A qué altura? Oh, pero mira. 2.780, 2.800 por ahí. Te voy a enseñar ahora mismo. A ver. Ay, qué risa, man. Omar, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Refugio. Agua va a haber, ¿eh? Eso es lo que yo digo. Eso es exactamente lo que yo digo. Independientemente que falle el pronóstico. Omar, mira. Está a 2.722 metros. Ahora mismo hay 3 grados. Eso es realmente más, ¿eh? Eso no está. Le falta como 50 metros ahí. Pero bueno, da igual. Sí. Oxígeno no hará falta. Da igual. Sí, no. Mira, tú ves, ahora mismo hay 3 grados. Está bien. Pasé de noche, está bien. Pues mira, sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Omar, y Javi. Resulta que y Juan, Javi nos contaba que para llegar al Pico Canigó hay que cruzar un río. Que la otra vez que él subió, cruzó el río y habían pedritas y perfecto. Pero cuando vino, ya el río había crecido. Entonces tuvo que en la nieve quitarse la bota para cruzar. ¿Cómo fue la experiencia, Javi? ¿Cómo fue? Y tu amigo, ¿qué dice tu amigo? Nosotros en la ida, cuando subíamos, ya había subido un poquito, pero y entonces él se cayó en el río cuando íbamos. Se fue de cabeza. ¿Cuando iban o cuando venían? Cuando íbamos. ¿Y cómo? No, se tropezó, no sé. Y entonces, bueno, está exprimiendo la ropa, todo, bueno. Pero y en ese video yo decía, eso no es nada, a mí lo que me preocupa es que siga subiendo. Corten vídeo. Pero cuando nos bajamos y volvimos, siguió subiendo. Y había subido lo suficiente que ya las piedras por las que tú pasabas no se podían pasar por ahí. Y de un lado y del otro había nieve. O sea, entonces, y teníamos que avanzar y salir de ahí rápido, antes que nos cayera la noche. Entonces, Alejandro y yo sabemos de eso, ¿eh, Alejandro? Entonces yo tenía muy claro que no había otra manera de pasar que meterse al río, o sea, que no había otra. Pero el amigo mío que no tenía tanta experiencia, que mentalmente no veía quitándose los zapatos en la nieve y metiéndose en ese río. Claro. Él no lo veía, pero era la única solución. Entonces yo tuve que, ¿sabes? Tuve que meterle como coraje, tuve que decirle, no hay otra vía, hay que hacerlo ya, quítate los zapatos, ya. Y sí, un poco mentalmente, según los miedos de cada persona, mentalmente, eso fue un reto fuerte para esa persona. Claro, pero es que es muy duro. Tú estás en la nieve, con frío, y quítate la bota para cruzar. Para meterte en el río, ese río estaba frío. Helado, de agua de hielo. Eso es muy pero duro. Él no se quería quitar los zapatos, pero entiende, pero él no se quería quitar los zapatos, o sea, porque mentalmente él lo que sentía era frío, pero claro, obviamente los zapatos se iban a mojar como quiera. Lo que importaba es el resto del camino. Sí. O sea, lo que tú, ¿sabes? Te cruzas, te pones tu bota y continúas tu camino. Sí. Pero si tú te metes con los zapatos y caminas así, o sea, ¿sabes? Lo que pasa es que es irracional, el miedo es irracional y la gente no piensa. Esos son los momentos que tienes que guardar la calma y decir, estamos perdidos. Ahora me hubieras convencido antes. Después del vídeo de la otra vez me hubieras convencido antes. O cruzas o te metes con la manta. Y hubieras cruzado cagando, hostia, volando. Ni se lo piensa. Ni se moja, vaya. Hay que saber decir, estamos perdidos, tenemos que parar. Que hay que tener madurez emocional para tomar esa decisión.
Ay, qué bueno, güey. Qué No, bueno. no, la montaña es peligrosa, ¿eh? La montaña, gente inexperta, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Y No, gente con miedos también. Uno Gente que no sabe manejar el miedo, ¿sabe? El pánico es peligroso. tú sabes, hay que tomar decisiones tú sabes, rápidas. Juan, tú sabes lo que nos pasó, y Juan, Omar, Javi, lo que nos pasó con Alejandro. El sábado pasado que estábamos haciendo la Black Scorpion Hiking Road. Lo bueno es que, Omar, Alejandro no habla. Está Spider-Man ahí, en su boda. Alejandro es el que mejor se lo está pasando. Aunque no diga nada, se haciendo? lo está pasando de puta madre. ¿Qué es lo que está haciendo él? Saca, Javier, tú eres abogado, ¿eh? Yo, ¿Qué es lo que tú tienes? dependiendo, ¿qué tú necesitas? No, que tú parece que tienes como la toga de ese que usan los abogados en Santo Domingo. Te sentencio a dormir bajo la manta conmigo. Oye, eso no es un jaque, eso es este es mi cortamiento de montaña. Bueno, oiga el cuento. Oye, ¿qué nos pasó? Resulta que el sábado pasado, pues estábamos en esta ruta, que puedo decir que es la más peligrosa que yo he hecho en mi vida. Y resulta que nada, empezamos a caminar y en una, el GPS, hay que empezar a dar para subir la montaña y ahí en el GPS me daba por ir por el río. Pero ¿qué pasa? Que había unas marcas que te marcaban para la montaña. Y yo la verdad que no me fijé en el GPS y arranqué a seguir las marcas. Y me subió, nos subió arriba de la montaña. Y yo veo que de buena primera el camino empieza a acabarse. O sea, la vegetación empieza a cubrir el camino. Y es cuando yo veo la línea de GPS y dije, mierda, pero es a la derecha que está el camino, pero... Yo dije, no, eso debe ser el problema del GPS, la señal, que no la cogió bien, pero voy bien, yo voy bien, yo voy bien. Y nos metió por unos precipicios que decían, damn it. Bueno, para no hacer la historia, señores, el caso es que llegamos a la cima de la montaña y cuando llegamos a la cima, en los precipicios, al lado de nosotros, empezamos a descender. El caso es que, Alejandro, ¿tú quieres hacer el cuento de cómo fue que descendimos? ¿Cómo fue qué? Está despistado. Está con la mujer, ya te digo yo, Alejandro está con la mujer invisible. No. Tú ahora le dices, ¿cómo fue el descenso? Dice, el descenso. ¿El descenso chupado? Chupado. Bueno, el caso es, señores, que cuando bajamos, o sea, pero bajamos con cuerda y soga y todo ese nivel. Cuando llegamos abajo, caemos en un canal, en un río, ¿verdad? En medio de dos montañas y el río en el medio. O sea, que teníamos, o sea, un macizo de montaña aquí, un macizo de montaña. O sea, yo cuando me vi eso, claro, yo era el líder, yo tenía que mantener la calma. Y decía, no, señor, todo bajo control. Y yo decía, mierda, ¿dónde estoy? Bueno, para no hacer la historia, el caso es que empezamos a caminar bien, o sea, vía contraria del río. El río estaba seco. Pero ¿qué pasa? Que un río tiene cascada, tiene saltos. Y si lo estamos caminando en vía contraria, hay que estar subiendo cascadas, o sea que es imposible. Así que decidimos caminar en vía a favor del río para llegar al sendero que yo sabía cómo salir de ahí. ¿Qué pasa? Que habían unos toboganes de piedra que había que son los que yo he ido poniendo en mi canal de YouTube, que había que ir tirándose y deslizándose y saltando. Entonces andábamos con un perrito y el perrito, pues, súper cagado del miedo. No queríamos ver y se nos hizo de noche. Alejandro, ¿qué tú tienes que comentar de esa ruta de ese día? Pues que fue muy emocionante y que a ver cuándo lo repetimos. Alejandro me dijo que una ruta con menos emoción, adrenalina que la de esa, que ya no quiere. No, ya tiene que ser a más. Claro, esa espiral que tú llevas es peligrosa. ¿Cómo Sí, acaba eso? sí, porque hace como un mes jurábamos que yo había hecho la más peligrosa, pero no, es que esta vez fue por mucho. Ay, qué Y ahora vamos al Canigó. bueno, tú ves. El jabón de los Pirineos Orientales va a ser eso. Mi madre. Oye, Juan, ¿tú no quieres venir con nosotros? No puedo.
Juan. No es que no me dejen, es que no puedo. Mi vida laboral es muy dura, no puedo. Juan es un tipo con sabiduría. Yo te digo que Juan hace falta en este grupo Juan, para equilibrar un poco el tema. es verdad, Juan, tú haces falta. Para los tubuganes de Jordi. Juan, mira, y eso, que te digo una cosa, Juan, ¿a qué hora tú te levantas por la mañana? Yo a las 5:15 cada día. Madre, ya está tarde para ir a acostarse. Ahora, No. Alejandro, Juan, y dime una cosa, ¿quién te vocea por la mañana nada más que yo? ¿Te vocea más gente? No, el que dice, amigo, ese eres tú. Amigo. Omar, Javier, cuando yo voy a buscar el coche que está al lado del kiosco de él, yo siempre le voceo, dime Juanito, a las 6 de la mañana, dime Juanito. Pero ojo, antes de decírmelo a mí, se lo dice al de la granja de al lado y yo ya lo oigo. Digo, ya viene Jordi. Al panadero, sí. Al panadero. No, si Jordi ya es del barrio, es autóctono de allí. Es verdad. Ahora, Juan, vamos a chiviar un poco. El personaje. Juan, vamos a chiviar. Él es gay. ¿Qué? Es gay él. ¿Quién? El panadero. No, está casado. O ya no operado a su mujer, no, hombre, no. A ver, él será el rey de su casa, pero no es gay, no. Pero también te batí el palo. No. Pero yo creo que te respeto, ¿eh? Era su pareja. No, es su yerno. Y tú ya te los querías cepillar a los dos. Qué vicioso. Ya le estaba preparando la excursión al Canigó a los dos. Se está haciendo la boca agua. Y ya decía, entre yo y Javier no nos cepillamos. No hay nada. Es que mente enferma. Ay, qué bueno. Entonces, Juan, te tengo un cuento bueno de él. Entonces digo, él no tiene mi canal de YouTube y nunca lo va a tener, o sea que él no se va a enterar de esto. Y como no estoy mencionando nombres ni nada, mira esto, Juan, tú sabes que Javis y Omar y Alejandro, en verano, pues la verdad que los croissants de ahí son muy buenos, y los cafés con leche. Y yo cada vez que tengo una reunión, pues siempre la hacía en ese lugar. Pero coño, es que es un calor. Entonces yo le decía, ¿qué viejo? ¿Y tú no vas a prender el aire? No, sí, es que está dañado. Y volvió a los 15 días. Pero hace calor, tú no puedes prender el aire. No, es que está dañado. Han venido el técnico y no lo arregla. Se acabó el verano y nunca arreglaron el aire. O sea, nunca. Me imagino que debe estar igualito ahora, así que no lo prende. Hay que hacer reuniones en invierno. Sí. Sí. Solamente. No, solamente, Juan, porque imagínate tú. Ya no. Ay, madre mía, qué bueno. Bueno, chicos, nada, vamos a despedirnos, que Juan tiene que estar temprano. Así que, Juan, gracias por entrar. Javis, llega a tu casa con tu toga y tu... Sí, porque yo estoy aquí, yo estoy afuera de mi casa, porque yo no puedo subir con esta parodia a mi casa, no puedo. No. Tú sabes, Juan. Me imagino. Tú sabes. Tú, Juan, porque tú estás en tu casa, yo estuve en mi casa, tuviera igualito que Alejandro, así. Yo sí, yo en casa ya. Igualito que Alejandro. Bueno. Sí. Y tenemos a Alejandro que está con la caja todavía, que en el banco todavía. Estoy en ello. A ver si Alejandro está trabajando de guardia de seguridad y no nos ha dicho nada. Puede ser. Bueno, pues Alejandro, ¿te has divertido con nosotros? Bueno, más o menos. Más o menos. Dice Omar, que más o menos. Que se lo digan a la mujer invisible. Omar, Alejandro, tú vas a llevar ese pasamontaña, el Canigó, ¿verdad? Sí, claro, no quiero pasar frío. No, es importante. Después de este chat es importante que lo lleve. Omar, ¿qué te pareció mi grupo de amigos? Todo bien, una checha esta vaina. Pues Omar, encantado de Omar. Igualmente, Juan. Nos veremos pronto. No te fíes de esos dos satélites. De Alejandro no puedo hablar mucho porque no lo tengo. Pero los otros dos, Javier y Jordi, tú ten cuidado que peligro, son peligrosos. Que la Marta te acompañe. Son los que te dicen, ¿quieres un caramelito? Déjaselo a Jordi, que a Jordi le gusta desde la época del cel.
De la época del cel, wow. Pero mira, señores, no, para mí es una gran sorpresa esto, porque yo juraba que era gay, de verdad. Entendía que el jovencito era el novio, de verdad, Juan, pensaba Y eso. no te hacía caso. No, pero yo lo veía. Es que, ¿verdad que era como muy suave y como se ríe y como todo, ¿verdad, Juan? Sí, son muy amables, pero no. Los dos casados. Ok. No, pues Luego, en sus ratos íntimos igual te sorprenden, pero que yo sepa no. Que yo sepa no. No, pues está bien. Hay Está bien. esperanza, Jordi, hay esperanza. Oye. Nunca. Pero Jordi, tú insiste igual, no sé. Tú tienes buen parecer, igual los convences, si te apetece algo de ello. Ay, qué bueno, güey. Es decir, por las mañanas, cuando pasen, no diga buenos días. Tú di, buenos días. Buenos días. Buenos días, cariño. Sí, tienes que ser más tierno. Es panadero, ¿verdad? Es Sí, paradero, sí. sí. No, y son buenos, o sea, son buenos. Preguntarle cómo tiene la vaqueo hoy. Como Pues dame una de ayer que estará dura. Pásame este pan que tengo aquí, ven. Juan, mira, sin ti no podemos hacer más live. Sin ti y sin Alejandro no podemos hacer live. Ustedes son el alma de la fiesta. Bueno. Un placer. Igualmente, señores, cuídense mucho. Ay, Juan, cuídate. Vaya bien, A cuidarse.